Y esto es lo que ustedes van a ver de un principio del programa. Como todo software 3D, tenemos 4 vistas de trabajo: vista superior, vista frontal, vista lateral y de perspectiva. ¿Okay? Em, esta manera de trabajo es incómoda y no profesional. Siempre vamos a trabajar con una vista maximizada, donde tengamos una vista completa de lo que estemos haciendo, y lo que tenemos que hacer es ir saltando entre vistas. Entonces, en la parte de arriba está la barra de estado de malla, donde tenemos las capas de selección. Ahora les voy a dar solamente como un vuelo de pájaro. Eventualmente, conforme necesitamos las herramientas, las vamos a ir usando. Tenemos las capas de selección, las capas de selección por jerarquía, las herramientas de render y las herramientas de snap. Debajo tenemos el shelf. En el shelf están condensadas diferentes herramientas de diferentes tipos de áreas de trabajo. Entonces tenemos general para mover la cámara, tenemos curvas para generar curvas, herramientas de trabajo poligonales, de deformación, de animación, y así cada una. Más que todo en este curso vamos a usar la herramienta de polígonos y render. ¿Okay? Más que todo lo que vamos a usar acá. A la izquierda tenemos el toolbox, donde están las herramientas básicas de trabajo con malla. Están las herramientas de selección, las herramientas de mover, rotar y escalar, y las herramientas del viewport. Yo puedo decirle con estas herramientas, decirle que yo quiero ver solamente una vista, quiero ver las 4 vistas, ¿okay? Porque por ejemplo quiero ver una vista con el status line, ¿okay? Dependiendo de lo que vaya a necesitar, o una vista con las curvas de animación. Casi siempre vamos a trabajar con una sola vista. En la parte de abajo tenemos el time slider y el range slider. Esto es para animación y muy probablemente que no lo usemos en este curso. Y aquí abajo tenemos el status line, donde podemos entrar código de programación en el software. Vamos a ver un poquito, muy por encima, algunas líneas de programación en el software, pero en realidad esto nos podemos ir, ¿sabes? 2, 3, 15 cursos solamente programando en malla. Entonces para allá no vamos a ir. Y a la derecha tenemos una barra que es doble. Se le llama Channel Box y Attribute Editor. Y uno cambia y salta entre ellas presionando Control A. Entonces tenemos Channel Box y Attribute Editor. Y vamos a ver para qué son cada uno de ellos. Esta barra, el Channel Box y el Attribute Editor, son, digamos, las dos más importantes del software. Ahí están contenidos todos los parámetros de lo que tengamos seleccionado. ¿Okay? Voy a generar un cubo para poder seguir la explicación del interfaz de usuario. Crear polígonos. ¿Perdón? Crear polígonos. Crear polígonos. Ok. Entonces, lo más básico que tenemos que hacer al principio es aprender a movernos de manera espacial en el software, ¿okay? Para poder ver lo que estamos haciendo y poder previsualizar, ¿okay? Entonces, con la tecla Alt, ¿okay? Presionado, y el botón primario del mouse, el botón izquierdo del mouse, haríamos lo que en AutoCAD se llama Orbit, ¿okay? Rotamos la vista. Con Alt y el botón del medio del mouse, el que vendría siendo la ruedita del mouse en Windows, paneamos la vista. Y con Alt y el botón terciario del mouse, el botón secundario del mouse, perdón, hacemos zoom. ¿Okay? Entonces, siempre la misma tecla: Alt, botón primario, roto, botón secundario, zoom, botón del medio, paneo. ¿Okay? Por defecto, Maya, si yo me muevo con la ruedita, ¿okay? Lo que vendría siendo el scroll, yo puedo hacer zoom. Y si es un teclado, un mouse multitouch como yo puedo orbitar solamente haciendo, ¿sabes? Moviendo mi dedo. Esto es sumamente incómodo. Se fijan como a veces hasta como vibra la pieza. Entonces lo primero que vamos a hacer es desactivarle eso a Maya. Y es dentro de Windows, Setting Preferences, Preferences.
En la primera ventana le vamos a decir mouse scroll wheel disable. No queremos que haga scroll. Eso implica también para este tipo de mouse. Claro, porque lo que estamos diciendo es que no haga scroll con la ruedita. ¿Qué pasa? Dentro del mouse, en los mouse, la ruedita también es un botón, el botón del medio. Si yo estoy usando una herramienta con el botón del medio del mouse que se usa mucho, y yo sin querer le doy a la ruedita, lo que le estoy diciendo es a Maya, cancela la herramienta y asume. Entonces no queremos eso, vamos a desactivar eso. Y que lo que hice para quienes tienen mouse multitouch gestures, le vamos a decir que tampoco, ¿ok? Enable no. Obviamente, mouse de 3 botones, sumamente importante. Entonces con esto yo me aseguro que si yo estoy haciendo scroll o un gesto multitouch, no va a estar afectando el viewport de Maya. Entonces, ¿qué hago? Siempre con A, el botón primario, botón del medio y botón secundario. ¿Vale? Entonces, las herramientas básicas de Maya son selección, mover, rotar y escalar. ¿Okay? Esas herramientas están aquí, selección, mover, rotar y escalar, pero jamás las vamos a usar aquí. Siempre va a ser por comando de teclado. Y eso se maneja por un método que se llama QWERTY, que es lo que tenemos en el teclado. QWERTY, si lo leen completo en el teclado, dice QWERTY. Entonces con Q es la herramienta selección, con W es la herramienta mover, con E es la herramienta rotar y con R es la herramienta escalar. Si se fijan, todo objeto al yo, por ejemplo, tener la herramienta de mover con W, tengo 3 ejes. ¿Okay? A esto se le conoce como gizmo o pivote. ¿Okay? Entonces, estos 3 colores, azul siempre va a significar Z, en el espacio Z del universo. El rojo siempre va a ser X y el Y siempre va a ser verde. ¿Vale? Pueden notar aquí abajo, se ve un poco pequeño ya, que estos mismos me marcan la coordenada en el universo, ¿okay? en el plano. Entonces, mientras yo roto, fíjense que esa coordenada abajo rota conmigo. ¿Lo notan? De tal manera de yo tener una marca visual, una guía de hacia dónde están mis ejes de coordenadas. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces uno está moviendo tanto una pieza que puedes creer que estás viendo la pieza de manera correcta, pero tengo el Y de manera incorrecta. Quiere decir que tengo las coordenadas mal. ¿Okay? Entonces con eso yo me puedo ayudar para poder arreglar mi vista. Si les llega a suceder que quedan con una vista completamente incómoda y pierden la pieza, dentro de View está Default View. Y con eso regresan a la vista original de Maya. Entonces, mover, E para rotar, fíjense que están los mismos pivotes para rotar en eje X, en eje Z o en eje Y. ¿Okay? Funciona igual. Y para el siguiente, para escalar, nuevamente con los mismos ejes, yo puedo decidir cómo yo modifico esta pieza al escalarla. ¿Vale? Esto es muy simple, en realidad. Ahora bien, yo le había comentado a Diego que que al momento que uno tiene que manejar una medida exacta, ¿okay? Hay manera de hacerlo. El problema es que para Maya hay 2 tipos de medidas. Esta es una medida relativa, que es la medida, para ser redundante, relativa entre la distancia de un objeto consigo mismo. ¿Okay? O sea, cuánto mide él desde la base de un vértice hasta la punta de un vértice. Eso es una medida relativa. Existe una cosa que se llama medida absoluta, que es cuánto mide el objeto con respecto al universo, al todo. ¿Okay? Nosotros, si queremos manejar infoarquitectura, donde tenemos que hacer una pared que mide exactamente 2,80 metros, la medida siempre tiene que ser absoluta. ¿Okay? Porque yo no puedo tener una pared que en el channel box, ¿okay?, me diga que tiene 1 de altura cuando en realidad yo la levanté a 2 metros 80. ¿Okay? Entonces esa medida tiene que ser absoluta para todas las piezas de la escena, de tal manera de poder mantener la escala. ¿Okay? Entonces, cuando yo creo un sólido en Maya, dentro de crear polígonos,
cubo, originalmente en Maya, en el Maya que ustedes tienen, va a venir como con esta opción activada, que se llama Interactive Creation. Esto viene activado en el Maya si recién lo acaban de bajar. Si yo le digo entonces crear un cubo, él me va a decir drag the base on the grid, pull for height. Quiere decir que yo hago la base y después yo tengo que subir para la altura. ¿Okay? Sin tenerlo seleccionado, ¿cuánto mide esto de ancho? ¿Cuánto mide de largo? ¿Cuánto mide de alto? Debe haber alguna manera de yo poder saberlo seleccionando el objeto, ¿cierto? Pero si yo lo selecciono, según Maya, esto mide 1, 1, 1 de medida. Y eso no es cierto. ¿Cómo lo sé? Porque cada cuadrito de esto me marca una medida, una unidad de centímetros. ¿Okay? ¿Quiere decir que esto es 1, 1, 1? No. Okay. Una unidad de centímetros porque está configurado así. Maya por defecto viene en centímetros. ¿Okay? Uno lo puede cambiar dentro de los atributos, ¿no? A pulgadas. No sé por qué quisieras hacer eso. Sí, pero la medida de Maya es centímetros. Entonces quiere decir que si tú en AutoCAD estás trabajando en metros, tienes que hacer una conversión a AutoCAD, seleccionar el archivo, ponerlo que le escala .001 para llevarlo a centímetros y se venga Maya al tamaño adecuado. Entonces, esa manera relativa de trabajar no nos sirve. Tenemos que pasarle a la manera absoluta. ¿Cómo? Simplemente diciéndolo dentro de polígonos primitivos, quitamos creación interactiva. ¿Okay? ¿Qué pasa? Ahora yo crear un polígono cubo, se genera un cubo automáticamente de 1, 1, 1. Esto sí está correcto. ¿Qué pasa? Si yo quiero que esto tenga 2,80 metros de altura, simplemente le digo en la escala Y 2.8. ¿Okay? Y ahí ya lo tengo. O sea, porque yo dije que fueran metros. Si estamos diciendo que son centímetros, ¿cuánto es? 280 centímetros, ¿cierto? Entonces 280 y tengo esto gigantesco altísimo. ¿Ok? Ahora bien, antes de entrar un poquito más en materia, las escalas en Maya, ¿okay? O el universo en Maya, definitivamente es ilimitado. No puede tener una escena de tamaño n, infinitamente grande. ¿Okay? Pero a Maya no le gustan las escenas que son 10 veces más grandes que su grid. El grid es esto que tenemos aquí. ¿Okay? Luego de 10 veces más grande que el tamaño del grid, pueden comenzar a dar errores de previsualización, hay que cambiar parámetros de cámara. ¿Okay? Entonces para eso podríamos agarrar la escala de la escena y cambiar la escala, por ejemplo, a milímetros, de tal manera que la escena entre dentro del grid. ¿Okay? Entonces yo he levantado ciudades enteras aquí adentro, en este espacio. Nuevamente la medida es relativa a lo que ustedes estén construyendo. Ustedes pueden hacer la construcción entera y luego pasar esa escala absoluta, la pasan a una escala relativa más pequeña. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? ¿Okay? Lo importante es que esas escenas no sean, bueno, si son escala 1 a 1, entonces esta urbanización que son 14 kilómetros, sean 14 kilómetros de largo. O sea, aquí es preferible que esos 14 kilómetros sean 140. ¿Okay? Eso va a ser muchísimo más cómodo para el software y para ustedes. Ok, ahora donde viene lo mágico de Maya. La tecla más importante del software es barra espaciadora. ¿Okay? Es este señor que está aquí. Es el hotbox. ¿Okay? Dentro del hotbox están contenidas todas las herramientas del software. Es tanto así que yo podía, por ejemplo, podía presionar control barra espaciadora para que desaparezcan todos los menús. ¿Okay? Y yo con todo y eso, todas las herramientas de trabajo de Maya van a seguir contenidas aquí. ¿Okay? Este modo de trabajo se llama modo experto y es a donde queremos llegar, donde no tenemos que usar menús. Porque los menús son complicados, te hacen perder tiempo, te quitan visión, sobre todo, ok, no siempre vas a tener una pantalla de 27 pulgadas donde puedes trabajar, a veces tienes que trabajar en el laptop, es más complicado. ¿Okay? Entonces, lo interesante del hotbox es que donde tú estés parado, tú lo presiones, el hotbox va a aparecer justo en el centro del cursor, donde sea que yo esté parado. ¿Ok? Yo creo que eso lo corrigieron, pero cuando uno recién se baja Maya, el hotbox no aparece así, sino algo así, ¿okay? Con esta cantidad de comandos.
Si es el caso, simplemente se van a Hotbox Control, Show All. Y eso va a hacer que el hotbox aparezca completo. Y la barra espaciadora tiene una segunda función que es maximizar o minimizar la ventana en la que estemos trabajando. Pero entonces, ¿cómo es eso? Si yo presiono la barra espaciadora, pues me aparece el hotbox. Pero si yo solamente tapeo la barra espaciadora, entonces maximizo esa ventana. ¿Okay? ¿Solamente esa ventana o puedes maximizar cualquiera de las vistas en la que estés Cualquiera de las vistas que esté. Entonces, eso les puede llevar a la idea de que si yo sé que la perspectiva siempre está en esta zona, aquí está la vista superior, aquí está la vista frontal, está la vista lateral, yo por ejemplo podría poner el mouse aquí, tapear una vez, tapear otra vez y ya pasé para la vista superior. O si yo pongo mi mouse aquí, tapeo 2 veces y paso a la vista frontal o hacia la vista lateral. ¿Okay? Entonces yo puedo predecir qué es lo que va a suceder simplemente moviendo el mouse donde yo quiera y tapear el hotbox. Con todo y eso que es muy rápido de trabajar, hay maneras aún más rápidas de manejar los viewports en Maya. Si es cierto que donde sea que yo aparezca, pongo el hotbox, ahí va a aparecer donde yo ponga el mouse, ahí va a aparecer el hotbox. Automáticamente el mouse me aparece dentro de la palabra Maya. ¿Lo notan? Sí. Y dentro de la palabra Maya están todos los viewports de la escena. Entonces está Top View, Right View, Perspective y Front. Si yo me sé eso de memoria, okay, yo sé que Top siempre va a estar a mi derecha, entonces simplemente tapeo el hotbox y me voy a la derecha y ya tengo mi vista maximizada. Si quiero regresar a la perspectiva, hago eso. ¿Se fijan lo rápido que es? Entonces, hotbox, Maya y la vista que yo quiera trabajar. Entonces, de esta manera, si ustedes tienen que hacer una modificación en vista lateral, ustedes lo pueden ir rápidamente a la vista lateral sin necesidad ni de sacar todas las ventanas donde trabajarían pequeño e incómodo y haciéndolo de manera muy rápida. El hotbox no solamente te muestra todos los comandos de Maya, sino que ven estas lineecitas que están aquí. Eso marca los ejes del hotbox. Él tiene submenús en la parte superior, en la parte inferior, en el este y en el oeste. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, entonces tenemos que ir a diferentes como coordenadas del hotbox para tener submenús. Más que todo lo que vamos a usar la parte el norte y el este del hotbox. Porque en el norte están combinaciones de viewport que podemos usar. Por ejemplo, la perspectiva y el outliner, donde el outliner me dice todas las piezas que están creadas en la escena. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un polígono y una luz, entonces aquí los voy a poder previsualizar por nombre, ¿okay? De manera muchísimo más eficiente. Si yo tengo una jerarquía generada, ¿ok? Este es papá de este, y este es papá de este, y este es papá de este, y este es papá de este. Entonces yo voy a ver que este polycube no me aparecen los 5, pero si yo despliego eso, entonces voy a poder ver cuál es la jerarquía que está generada, donde este es el papá de este, quiere decir que este va a controlar los movimientos del anterior y así sucesivamente. ¿Okay? Ya más adelante vamos a ver cómo funciona la jerarquía. Y en el este del hotbox tenemos la manera de poder mostrar u ocultar todos los paneles del software. ¿Okay? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sacar el channel box, yo puedo hacerlo con control A o simplemente yéndome al del hotbox, atributos, channel box o attribute editor. Entonces quiero sacar el editor de atributos y ya lo tengo aquí. O lo puedo ocultar. Entonces, atributos, channel box y lo puedo sacar desde ahí. O quiero ocultar el toolbox porque no lo uso, porque ya les dije cuál es la herramienta para poderlo usar. QWER. Entonces el toolbox ya me está siendo inútil por alguna manera. Entonces el toolbox lo puedo desaparecer. Entonces ya tengo más espacio para trabajar. Si yo sé que no voy a usar en este módulo
el time slider y el range slider porque no voy a animar, entonces no tienen uso útil, entonces fuera el time slider y fuera el range slider. Entonces ya tengo de por sí muchísimo más área de trabajo. Nuevamente, quizás aquí no lo van a notar tanto, pero en laptops van a agradecer muchísimo tener más espacio de trabajo en el software. ¿Okay? Entonces, lo básico. Vamos a de una vez comenzar con un pequeño ejercicio de modelado, ¿okay? Para ya ir comenzando a ver las herramientas básicas del software y ya vean cómo funcionan los polígonos. Eso voy a llamar una escena nueva. Okay. Me voy a traer una referencia de un mueble que vamos a construir. Y si quiero ir, por ejemplo, a vista frontal, ¿cómo podría ser? Tengo varias maneras. Ok. Puedo hacerlo tapeando y decir que tengo mi vista frontal aquí y puedo tapear aquí. O si estoy desde otra vista, malla, front view, y ya estoy en la vista frontal. Okay, para lo que les voy a enseñar, que es importar una imagen de referencia para poder construir, lo primero y lo más importante es que la vista no la pueden haber modificado. O sea, si yo agarré y moví la vista, ya esa referencia no va a llegar de manera correcta, porque va a llegar movida. ¿Okay? Si ustedes movieron la vista y no han hecho nada, pueden o llamar un archivo nuevo, simplemente, o si no, lo que ya les había dicho al principio, view, default view. ¿Okay? Y la vista se centra a la pantalla por defecto. Vamos a traernos una imagen de referencia en este icono que está aquí, que se llama Image Plane. Esa era la vista frontal. La vista frontal. Eso está dentro de mis proyectos. Mueble. Mueble. Se me perdió. Mueble. Source images. Front. Entonces, si estoy en vista frontal, me voy a traer mi vista frontal de este mueble que voy a construir. ¿Okay? Voy a hacer lo mismo con la vista lateral. Image Plane. Y me traigo la vista lateral. Si se fijan ahora, desde la perspectiva, yo tengo una vista de referencial de ese mueble. ¿Okay? Obviamente estas vistas estuvieron tratadas en Photoshop de tal manera que ya cuadren entre sí. ¿Okay? Eso es una cosa que, igual que si ustedes tienen más adelante cuando les enseñe a importar planos de AutoCAD, esos los planos tienen que estar en la misma escala para que puedan cuadrar bien unos con otros y todo eso. Pero si se fijan, trabajar así, si yo comienzo a trabajar con un polígono, va a estar como un poco complicado porque los image planes están atravesados frente del objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y con eso aprendemos a usar el Attribute Editor, es seleccionar una de estas vistas. Fíjense que se seleccionan no haciendo clic sobre ellas, sino haciendo un pequeño cuadro de selección sobre una de sus esquinas. Eso evita que uno seleccione innecesariamente un image plane cuando usualmente ellos están ahí de manera referencial. Entonces voy a hacer un pequeño cuadro de selección sobre el image plane y llamo al Attribute Editor con Control A, recuerden. Ustedes van a diferenciar, es muy fácil, van a diferenciar el Channel Box del Attribute Editor simplemente porque el Channel Box es más pequeño y tiene valores numéricos y el Attribute Editor tiene valores de color, de parámetros desplegables, no es nada más numérico. ¿Okay? Lo que me interesa de este parámetro es este valor que llama Image Center, el centro de la imagen. Tengo que lanzarlo para atrás, porque esta es la vista frontal y necesito que esté aquí detrás, ¿cierto? Para que no me moleste. Entonces, si debo moverla para allá atrás, ¿en qué eje debería moverla? No, porque si te fijas, X, tengan en cuenta esto.
es en Z, quiero moverlo hacia atrás. Entonces, fíjense que aquí me da 3 coordenadas, X, Y y Z, por eso son 3 valores. Entonces, en este valor tengo que poner un número negativo, ¿cierto? Porque quiero echarlo hacia atrás. Entonces, menos 10, por ejemplo. Quizás demasiado, menos 5. Y ahí no me molesta. Selecciono el otro image plane. ¿Y qué tengo que hacer en este? ¿En qué eje? En Z igual. En X. En X. Entonces, en el primer valor, menos 5. Y ahí está. ¿Okay? Entonces, sí, puedo trabajar de manera muchísimo más cómoda con el modelo, mientras estoy modelando precisamente. Entonces es hora de conocer un poco sobre los componentes de un polígono. Voy a seleccionar esto aquí mientras tanto. Haciendo clic con el botón derecho del mouse encima de un polígono, yo puedo hacer una selección por componente. Y los componentes de un polígono son borde, vértice, cara o modo objeto. Más adelante les voy a enseñar qué significa vertex face y multi. Entonces vamos a verlos por orden. El borde me deja seleccionar, como su nombre lo dice, cada uno de los bordes de este polígono. Entonces si yo selecciono por ejemplo la herramienta mover, yo puedo mover este borde precisamente y modificarlo de manera personalizada. ¿Okay? Entonces, una cosa que quiero que tengan en cuenta es que cuando yo creé este cubo, su escala relativa y absoluta, ¿cuál es? 1, 1, 1 es relativo y absoluto, ¿cierto? Con lo que estoy haciendo yo aquí, ¿qué se modificó? ¿Su escala relativa o su escala absoluta? Porque yo, al modificar esto, ya eso no mide 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué modifiqué ahí? ¿Su escala relativa o su escala absoluta? Relativo. Su escala relativa. Si yo me voy al channel box, para Maya esto sigue midiendo 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si ustedes... Haciendo estas modificaciones normativas. O sea, arriba hay que cambiar entonces la interacción de... No, es que simplemente tienen que tener cuidado con eso. ¿Ok? Porque... ¿Cómo? Donde yo veo la medida, yo quiero visualizar que esté en centímetros. Siempre va a estar en centímetros. No, pero por ejemplo, quiero dar clic y que me diga centímetro tanto de altura, base. Ah, vale, es el channel box, es lo que tienes aquí. Escala 1, 1, 1 y traslado de X, Y, Z. En el channel box se va a decir todos los atributos, sí, las atributos, magnitudes, las magnitudes. sí, lo que vendría siendo posición, rotación y escala. Por defecto, y al yo decirle que no quiero creación interactiva, al yo crear un cubo, él me va a generar el cubo en el punto 0, 0, 0 del espacio, con 0, 0, 0 de rotación, con 1, 1, 1 de escala. ¿Okay? Entonces, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. La escala relativa y absoluta de todo objeto, recién lo creo. ¿Me siguen? Mientras yo modifico este objeto y lo hago más alto, lo hago más corto o lo que sea, su escala relativa cambió, pero su escala absoluta no. Para Maya eso sigue midiendo 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Y eso es una cosa que tienen que tener en cuenta. La relativa es... La distancia relativa de los mismos componentes de un objeto. O sea, ¿qué vendría siendo una distancia relativa? Si yo le digo, esto lo vamos a aprender a hacer más adelante, measure tool, distance tool, si yo mido relativamente esto de aquí a aquí, la relativa es 1.651. ¿Ok? Si esa escala yo la modifico, esta escala va a ser modificada también. Pero su escala absoluta no. Porque eso es para Maya, eso es lo que mide. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Qué pasa? Esto no es en sí nada grave, es simplemente que tienen que tener cuidado con lo que hacen porque si quieren modificarlo, si lo van a modificar, yo por ejemplo siempre lo hago de manera relativa, creo un cubo y después lo comienzo a modificar, ¿okay? Prefiero mover sus aristas en base a la referencia, en vez de estar, bueno, esto va a medir 1.5, no tiene que ser más largo, 1.6, no menos, 1.55, ¿okay? Eso es más fastidioso, prefiero visualmente llevarlo a donde yo quiera y listo, ¿cierto? Una pregunta, por ejemplo, ese mueble que un cliente te pide ese mueble, ¿verdad? Pero ya tú lo
lo construye en, qué sé yo, Photoshop, a la medida que tú lo quieres y lo ponen en Image Plane y ya. Completo. No, que usted sabe que podías ponerlo pequeño y tú unificabas después cuando terminara una sola pieza. No te entendí la pregunta. De nuevo. O sea, las dos imágenes que tienen, tienen la medida que el cliente quiere. No importa en realidad. O sea, podría tener las medidas que quiere el cliente. Obviamente tiene que tener la escala correcta, ¿ok? Pero las medidas no importan. O sea, ¿cuánto mide esto de alto? No sé, no me importa tampoco. Me interesa es que cuando yo lo tenga construido completo, su escala y sea proporcional, ¿ok? Claro, que no se haga que si el mueble más grande que una nevera. Exactamente. Pero por ejemplo, Marco, por ejemplo, yo quiero construir un engranaje, ¿verdad? Y sobre el engranaje yo tengo ciertos parámetros para construirlo, pero no tengo una imagen sobre la cual apoyarme. Bueno, entonces puedes manejar, digamos, yo sé cuánto va a ser el radio del engranaje, eso es una cosa súper. Entonces tú generas una medida absoluta del radio del engranaje, ¿ok? Tú sabes cuánto mide la distancia entre cada uno de los engranes. Entonces vas a generar una modificación relativa a la absoluta con eso y así vas a mantener tu... Puedes ir construyendo y usar las herramientas que usaste por ir midiendo. Exactamente. Ok. Más adelante se van a dar cuenta que las herramientas te permiten controlar la relativa mientras estás modificando. O sea, cuando estás extruyendo, entonces yo quiero que esta extrusión sea de 20 centímetros. Pones 20 y esa extrusión solamente va a ser de 20. Entonces, modificaste la relativa en base a la absoluta. ¿Ok? Y así, pero ya va. Todavía no vamos para allá. Entonces, quiero que conozcan, ya vimos cómo funcionan los vértices, los bordes. Los vértices es la sección de intersección de dos o más bordes. ¿Okay? Entonces yo puedo modificar solamente un vértice de la pieza. Las caras me pueden modificar, como su nombre dice, una cara entera de la pieza. ¿Okay? Y cada vez que ustedes terminen de trabajar un componente, si ya no lo van a manejar más como componente y digamos que quieren mover toda la pieza, ¿cómo harían? Si estoy seleccionando solamente cara. Entonces tienen que regresar al modo objeto, como su nombre lo dice, objeto. Entonces, botón derecho, Object Mode. Con eso, entonces pueden volver a trabajar el objeto como sólido, ¿okay? No como componente. ¿Me siguen? Entonces, botón derecho, puedo controlar los componentes y luego de haber sido modificado, botón derecho, Object Mode, para poder modificar el sólido. ¿Alguna pregunta? Sí. Siempre que creo un objeto, ese centro de referencia, ¿verdad? Va a estar ubicado, digamos, en el centro de gravedad, o sea, en el medio del objeto. Por defecto, sí. Vas a notar que más adelante yo no les voy a decir que creen objetos de cero, sino que ustedes crean los objetos. O sea, no van a usar una primitiva, donde por primitiva me refiero a una esfera, cubo, cilindro, es una primitiva, sino que tienen que hacer el objeto porque la primitiva no le da. ¿Okay? Si ese objeto lo comienzan a hacer en el punto N, cuando ustedes terminen de generar ese objeto personalizado, el pivote va a estar en el punto 000 del universo. Entonces el objeto va a estar acá y el pivote va a estar acá. Pero hay maneras de modificar eso. ¿Ok? Ya va. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes están en vértice y ustedes voy, ya terminé, pero ¿cómo hago para mover esto más adelante? Ay, no importa, agarro todos los vértices y para adelante. ¿Cierto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuando yo regreso a modo objeto y yo selecciono mi objeto, ¿qué pasa? El centro sigue estando. Ajá. Quiere decir Panamaya, y ahí es donde vuelve el estatus relativo y absoluto. Panamaya, ese objeto está en el punto 000 del universo, y eso no es cierto. ¿Entienden? Sus componentes obligan al sólido a no estar en el punto 00, aun cuando su pivote así lo dice. Esto les va a generar problemas muy grandes, por ejemplo, de rotación. ¿Ok? Sería el punto de anclaje. Exactamente.
Exactamente. Y eso sería una distancia relativa. Exacto. Ok. Entonces, cuidado, cuando terminen de hacer eso, siempre regresen al modo objeto para poder modificar el objeto de manera correcta. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a modelar un poquito. ¿Okay? Muy simple, hoy solamente vamos a ver dos herramientas, la herramienta de extrusión y la herramienta de bevel. ¿Okay? ¿Ve? Bevel, para poder dar estas curvitas que tiene esto aquí. Cuando modelas ese mueble, ¿qué es lo primordial? Tienes un cubo, que es el base, ¿y qué le agregas? O sea, lo vas a modelar poniéndole varios cubitos, o de uno solo vas a partir para hacer Todo. Se va a mantener siendo siempre un único objeto. Es lo óptimo. ¿Okay? Porque si yo hago una piecita de esto, con una piecita de esto, con una piecita de esto, con una piecita, con una piecita de esto, ok, las patas sí tienen que ser dos objetos porque es una geometría que sale, o sea, esto es cilíndrico, que viene de una base cúbica. Sí se puede hacer, y de hecho yo lo haría así porque ya me irán conociendo, es un poquito maniático la manera que modelo. El problema está que por cada elemento extra, ese elemento extra va a tener caras que está tocando la parte interna del objeto, que está calculando mallas. Y esas son caras que le agregan peso al modelo. ¿Entienden? Y ya tú lo conoces. La primera regla del 3D es que lo que no se ve, no se modela. Así es simple. Si no se ve en el render, eso no tiene simplemente motivo de ser modelado. ¿Por qué lo vas a modelar si no se va a ver? ¿Okay? Estás perdiendo tiempo, que es lo más importante, estás perdiendo tiempo y estás perdiendo recursos del sistema del software. Ojo, Maya puede, y si tiene una cosa Maya es que puede manejar 5, 10 o 15 veces más polígonos que cualquier otro software de modelado 3D. Ese es uno de sus fuertes, la cantidad de polígonos que puede manejar al mismo tiempo. Pero lo que no se ve, no se modela, y lo van a ver con este modo de modelado que les voy a enseñar. Entonces vamos a lo básico. Voy a mi vista lateral, right view, ¿okay? Y podría hacerlo como, lo primero que necesito es el ancho, ¿cierto? Para que más o menos vean las escalas del objeto. Tengo dos maneras. O modifico los vértices de este objeto y más o menos me muevo para hacer que estas escalas cuadren. ¿Okay? Esta es una opción, es válida. Si ustedes están trabajando con un plano de AutoCAD, entonces podrían hacer snap, de tal manera que la medida sea exactamente igual. Pero como esto es una imagen, no puedo hacer snap, entonces con la visual es más o menos lo mismo. Voy a ir a vista frontal. ¿Okay? Y voy a hacer caso contrario. Esta vez lo voy a simplemente modificar el ancho por escala. Entonces llegué al mismo resultado por dos vías diferentes. Una modificando su componente y el otro modificando la geometría en sí. ¿Okay? Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es, digamos, sacar esta pieza que es como más protuberante aquí. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una subdivisión que me separe esta zona de esta. Entonces, fíjense lo que yo hice. ¿Qué tecla pusiste para invisible? Ya va, justamente. Fíjense que lo primero que yo hice fue poder ver a través de este objeto. Y Maya tiene niveles de visualización, ¿okay? Los grados de visualización. Y se manejan con los números, como su grado lo dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Diferentes grados de visualización. En este caso, para ver solamente el wireframe, es grado 4. ¿Okay? Simplemente le llaman a la tecla 4 y van a poder ver el wireframe. Para ver el sólido es grado 5. Y hoy son los dos grados que vamos a solamente aprender. ¿Okay? Entonces solamente 4 o 5. Puede ser que sin querer ustedes le den al 3 y suceda esto. ¿Okay? Entonces, si es el caso, pues presionan la tecla 1.
Fíjense, 1, 2 y 3 son como los niveles de suavidad de la pieza. Por ahora siempre vamos a trabajar en grado 1 y 4 y 5 para poder ver a través del wireframe y el sólido. Como les dije, necesito una subdivisión en esta zona. Entonces, yo podría irme y enseñarles que entonces que vayan a Hotbox, Edit Mesh, Mesh Tools, Create Polygon Tool, pero no lo vamos a hacer así. Así no trabaja, no es eficiente. Entonces, todo lo vamos a hacer por comando de teclado. Shift es, en líneas generales, el modificador universal de modelado en Maya. Entonces, Shift y el botón derecho del mouse me saca las herramientas de modelado que yo puedo usar en la pieza que yo tengo seleccionada. ¿Okay? Entonces, fíjense que yo solo con el botón derecho saco los componentes, pero si yo hago Shift, botón derecho del mouse, saco herramientas de modelado. ¿Okay? Ahorita lo que necesito es generar un borde completo alrededor de la pieza para hacer esa sección un poquito más ancha. Entonces voy a agregar un Edge Loop Tool. ¿Okay? Con esto agrego un bordecito en la zona que necesito. ¿Lo pueden ver ahí en el televisor bien? Sí. Y ahí generé un borde nuevo. Este borde nuevo me genera caras nuevas que yo puedo modificar. Y vértices nuevos que puedo modificar. Entonces, tengo dos opciones. Una, o seleccionar toda esta cara y extruirla, u otra. Fíjense que aquí yo veo que esto es escalonado. ¿Lo notan? Esto es como un escalón aquí. Yo podría generar otra subdivisión más. Y esta sección, puedo seleccionar todas estas caras. ¿Okay? Eso fue en vista frontal. Yo voy a seleccionar mis caras en vista lateral. Right view. Y las puedo escalar para que cuadren con mi dibujo. ¿Ok? Genial. Esta parte la tenemos un poco resuelta por ahí, ya la vamos a trabajar más. Vamos con esta sección que está aquí. Lo mismo, dos Edge Loop Tool. Este grado 5, Shift, botón derecho, con la pieza seleccionada. Insert Edge Loop Tool, voy a seleccionar esto como por aquí, esto como por aquí. ¿Ok? Y este caso es diferente porque esta pieza solo sale completa desde el centro. Entonces la voy a extruir. Entonces, para extrusión yo tengo que seleccionar por cara. Yo voy a seleccionar mis caras que voy a extruir. ¿Ok? ¿Con qué las mantienes seleccionadas? Shift agrega selección y Control elimina selección. ¿Ok? De todas maneras, todo lo van a ver en el video, van a ver que tengo Shift presionado. Entonces, Shift, Fíjate que yo puedo soltar Shift, presionar Alt para rotar, para poder ver lo que estoy haciendo. Vuelvo a presionar Shift y agrego selección. ¿Ok? ¿Y cuál dijimos que era la tecla para poder generar herramientas de modelado? Shift, ¿cierto? Entonces, Shift y el botón derecho del mouse me da la herramienta Extrude. ¿Okay? Fíjense lo interesante que si yo estoy en el modo objeto del sólido, me da herramientas diferentes. Así yo, por ejemplo, estoy seleccionando un componente. Luego Shift, botón derecho, entonces me da herramientas solamente adecuadas a lo que tengo seleccionado. ¿Okay? Y es por eso que cada vez los marking menus, los menús de Maya van cambiando dependiendo de lo que estoy haciendo, usando la misma tecla. Porque Maya dice, él va a querer hacer algo con NURBS. No, porque tiene un polígono seleccionado.
quieres generar caras nuevas, no puede porque tiene caras seleccionadas. Entonces solamente te va a dar opciones de extrusión y modificación de cara. ¿Okay? Y eso es lo interesante. Entonces, extrude face. Fíjense que esto me genera un nuevo gizmo, ¿ok? Donde yo, si saco hacia Z, yo puedo extruir la cara que tenía seleccionada. Porque voy a ir a vista lateral. Simplemente llevo esta cara más o menos hasta donde debe ir. A propósito, yo no seleccioné las caras de atrás. ¿Por qué? Porque eso va a pegar a una pared y eso no se ve y no lo voy a modelar. Además que tengamos en cuenta que si es un mueble de verdad y tiene una cosa que sobresale por detrás, no lo vas a poder pegar a la pared. ¿Okay? Pero, como yo perdí, al no tener esto seleccionado, yo perdí la distancia relativa entre estas dos piezas. Maya se comienza a equivocar en la distancia que hay entre esto hasta acá, de esto hasta acá. ¿Lo notan? Sí. Desde vista superior lo puedo constatar viendo que esto es más ancho. ¿Okay? Esto lo hice a propósito de una vez para enseñarles las herramientas de Snap de Maya. ¿Saben qué lo que es Snap? Como una referencia. No, es para que tú te puedas, como los puntos de anclaje de AutoCAD o los Snap en Illustrator o Photoshop. Maya, ¿cómo? Llevaron puntos. Exacto. O anclarme a cierto objeto o punto o curva, lo que sea. Maya tiene 3 tipos de snap diferentes. Tenemos snap al grid, snap a curvas, que no tenemos en este caso, perdón, y snap a vértices. Si yo quiero que este vértice, que está fuera de lugar en ancho, sea exactamente igual relativamente a este, ¿a qué tengo que hacer snap? ¿Al grid o al otro vértice? Al otro vértice. Exacto. Entonces, simplemente tengo que pasar de componente polígono, cara a cuál? A vértice, exactamente. Y selecciono estos vértices que tengo fuera de lugar. Okay. Y el snap a vértice es como su nombre lo dice, V pequeña de vértice. Fíjense cómo el cursor cambia, ¿lo notan? Eso es. Y ahora, yo tengo que hacer snap solamente en qué eje? ¿En Y? No, en X. En X. Entonces hago clic solamente en X. Y fíjense que X cambia de color, se pone amarillo. Y con el botón del medio del mouse, y es por eso que el botón del medio es tan importante que no puede tener la ruedita, hago clic en el punto donde deseo hacer snap. Okay, y él automáticamente salta al punto correcto. En paralelo. Ajá. Entonces voy a repetir lo mismo con este. Selecciono estos dos señores, automáticamente X está seleccionado, V pequeña para hacer snap a los vértices. Ahí está seleccionando ya los dos vértices. Está Sí. seleccionando la. Sí, yo puedo hacer, por ejemplo, primero el de arriba y hago snap aquí, Ajá. y después el de abajo y hago snap aquí. Ajá. Pero, Claro, qué claro. fastidio. ¿No lo puedo hacer en mirror de una vez? Sí pudieras, si estuvieras trabajando con una instancia, pero más adelante. Estos van a haber muchas cosas que estoy generando errores, pero en realidad los errores los estoy haciendo a propósito para que vean cómo solucionarlos. ¿Okay? Porque si yo les doy cómo hacer que todo salga perfecto, no van a saber solucionar. Entonces yo prefiero que tener errores, o sea, este ejercicio no se puede imaginar las veces que lo he hecho. ¿Okay? Ya generado exactamente para generar errores controlados para que aprendan a solucionarlo. ¿Okay? Entonces tenemos esta parte ya solucionada aquí. Entonces botón derecho, Object Mode, y regreso al modo objeto de la pieza. Por cierto que les digo esto, y cada vez que lo construyo de una manera diferente. O sea, siempre hay una sorpresa, siempre hay una cosa diferente que hay que hacerlo. Eso es como lo divertido de modelar. Vamos a seguir en esta parte de acá. Okay. Aquí tenemos una doble, ¿cómo se llama? Un doble escalón. Nivel. Sí. ¿Cómo podríamos hacer? Generamos ¿cuántos edge loop? 2. 2.
botón derecho, Insert Edge Loop Tool, con Shift selección, con Shift pisado, aquí y aquí. Y si el cliente es maniático, así de que quiere la curvita que hace. Es que la curvita la vamos a hacer. Mira, quienes me conocen modelando, yo soy maniático modelando. Maniático. ¿Ok? Entonces, Cuando dices maniático, detalle. perfeccionista, que es diferente. Perfeccionista en el punto de que las caras tienen que ser siempre cuadráticas. No pueden haber caras triangulares, no pueden haber caras de 5 lados, de 6 lados. Las caras de más de 4 lados no sirven para nada. ¿Okay? Literalmente no sirven para nada. Las caras de 3 lados las puedes pasar. Los triángulos son pasables. A mí no me gustan, pero se los puedes pasar. Y yo me ahogo demasiado en detalle modelando. Lo que pasa es que no me puedo poner a hacerle una cantidad de herramientas para dar detalles porque los voy a abrumar. ¿Okay? Entonces hoy simplemente Edge Loop Tool, Bevel, Extrude es suficiente. ¿Okay? Pero sin embargo sí vamos a dar la curvita, tranquilo. Entonces vamos a seleccionar esta, con Shift y esta, ¿cierto? Vamos a extruir siempre en Z, ¿ok? ¿Y por qué al darle Z, por qué se modifica todo hacia afuera? Me refiero, si yo selecciono esta pieza solamente y saco la herramienta mover, fíjense que este Z, si yo lo muevo en Z, pasa esto, que no es lo que sucedió antes, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo selecciono la herramienta extruir, Shift, botón secundario Extrude Face, si yo lo modifico en Z, sí salen todas. ¿Alguien puede inferir por qué? El centro del fibro. No. Porque estás destruyendo todas las caras que se ubican en Z. Lo está jalando. O sea, él te va a destruir todo lo que esté en ese eje que sean caras. Es porque estoy modificando su Z relativo. ¿Ok? Para Maya, todo lo que es de la cara hacia afuera, no importa dónde esté mirando la cara, eso siempre va a ser Z positivo. Todas las caras que yo seleccione, no importando en qué, si yo las saco hacia Z, van a ir perpendicularmente desde donde ella está hacia afuera. ¿Okay? O sea, cuando le doy esa indicación y todas están seleccionadas, Todas. la orden es modificar Z relativo. Z relativo, exactamente. Porque eso es lo que hace la herramienta extruir. Porque para eso estás extruyendo. Entonces, sería ilógico solamente destruir una cara y después tener que ir a la de al lado y otra cara. Entonces, para eso todas salen hacia afuera, las estás destruyendo. ¿Okay? Pero quiero que entiendan esto que está sucediendo. Es por esto que está sucediendo este problema, porque no estoy destruyendo la cara de atrás. Se pierde la distancia relativa de esta sección. ¿Okay? Entonces, nuevamente selecciono estos señores que están acá y los modifico con el botón del medio, B pequeña, y hago clic en este vértice. Selecciono esta, B pequeña, y hago clic en este vértice para hacer. Hay veces que ustedes solamente B pequeña y hacen clic y no va a pasar nada. Ven que no se está modificando. ¿Tienes seleccionado? No. No hay manera bonita de decir, pero es que le tienes que hacer la pajita. Tienes que hacer el botón del medio del mouse y hacer como... Tienes que moverte un poquito. Fíjense que yo como si temblara un poquito el mouse. Yo no entiendo por qué, pero es así, te tienes que mover un poquito. ¿Okay? Entonces, ya sabemos destruir. Vamos a dejar de destruir porque vamos a usar una herramienta nueva. Y es esta pequeña curva que tenemos aquí. ¿Okay? Una herramienta nueva es la herramienta Bevel. Ese Bevel, ¿qué estaría modificando? Vamos a ver en vista lateral y vamos a acercarnos. Un vértice. Los vértices. No, un borde. Los bordes. ¿Okay?
Fíjense que aquí ya yo estoy notando un problema que no saqué la pieza lo suficiente, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar varias opciones, botón derecho, vértice, y si yo hago un cuadro de selección, agarro los vértices que están de atrás, ¿ok? Cosa diferente que si yo hago esto, shift, perfecto, Esa esquina solamente. perfecto. Si me quieres agarrar de atrás. Entonces si ese, o lo seleccionas vista superior, ¿ok? No, no está perfecto, ¿ok? Cuidado. Si quieren hacerlo así, la forma correcta es un cuadro de selección. De aquí, si llevo esto para acá, y estos, shift estos, mover sería lo correcto. No se volvería a excluir. No, generaría caras extra. ¿Con qué? Escalar. Con escalar. ¿Por qué? Porque si yo escalo en X, los de este lado van a ir para afuera y los del otro lado van a ir para el otro afuera, ¿entienden? ¿Qué estás modificando? La relativa. Claro, por supuesto, pero porque ya anteriormente habíamos extruido una cara completa. Entonces, ya me están captando cuál es la idea. ¿Ok? Entonces, ya sé que las distancias están bien. ¿Qué es lo que tengo que yo modificar para que de esta curva, este señor que está aquí, el borde? ¿Ok? Entonces voy a seleccionar este borde, shift, este borde, shift, este borde. ¿Ok? ¿Cuál es la tecla para sacar las herramientas de modelado? Shift botón derecho. Shift, botón derecho. Y fíjense que las herramientas son completamente diferentes a las herramientas de cuando estaba seleccionando la cara. Porque son herramientas específicas para modificar bordes. ¿Okay? Entonces, es este señor que se llama Bevel Edge. ¿Ok? Pero hizo bevel, pero quedó como yo quería. No. Tiene que haber manera de yo poder modificar esa. Y aquí es donde comenzamos a usar el channel box. Dentro del channel box se encuentra una cosa que se llama historia de construcción. Cada una de esas modificaciones que le hemos hecho al sólido, extruirla aquí, modificar los vértices, volver a extruir acá, hacer una subdivisión de edge loop, está cada una grabada en la historia del software. Cada una de ellas, de hecho, son modificables con algunas limitaciones. Porque en realidad no es perfecto. ¿Okay? Ustedes no pueden pretender hacer un rostro completo y luego, ay, la primera extrusión está mal, y pretender que modificar la primera, olvídalo, va a ser un desastre. Pero, quizás, sí, muy probablemente no. Quizás si yo extruyo un poquito más, sí me lo vaya a aceptar. Por ejemplo, 121 no, 200. ¿Ves? Se hizo un poquito la modificación, ¿lo notaron? Punto 5. ¿Lo notan? Pero se... Bueno, pero lo puedes arreglar, ¿ok? Pero esa modificación en Z relativa la pude modificar en tiempo real sin tener que usar control Z, control Z, control Z, control Z. Eso está ahí en la historia de construcción. Y eso es lo poderoso del software, ¿ok? Vamos a echar para atrás porque ya me gustaba. Para que llegue un momento que se vuelve increíblemente inmenso esa lista. Sí, pero esa lista hay que controlarla. Y es por eso que la vamos a aprender un poco más adelante. Vamos a borrar la historia de construcción. Ya decir, mira, ya... Ya hiciste lo que tenías que hacer ya. ¿No? Sí, ya sabes que, ok, de aquí tengo que... Hay dos maneras, no se los voy a enseñar hoy, pero una manera sencilla es que si no quieres perder la historia de construcción, simplemente control D, duplicas el objeto y tienes un duplicado sin historia de construcción y un original con historia de construcción. Si eres muy así arraigado a tu... Ok, lo último que hicimos fue este bevel. Y el bevel tiene opciones que yo puedo modificar. Vamos a acercarnos aquí. Las más importantes son este señor que se llama fraction, que si yo lo subo, yo puedo decir desde dónde hasta dónde va a generar el bevel. ¿Okay? Entonces yo sé que eso llega hasta abajo. Entonces el fraction hasta el final, ¿cierto? Pero esto es en una línea recta, no. ¿Okay? Los segmentos modifican cuántos segmentos va a tener esa curva. Para ir dándole la suavidad de acuerdo.
Y él va automáticamente creando esas Sí. nuevas caras. Claro, porque si no hay segmentos, no hay como generar parametrización. Esos segmentos se llama la parametrización de un sólido. Tú necesitas tener topología para generarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ay, yo quiero que eso quede súper súper suavecito. Le voy a poner 200. Pero eso más suave no puede quedar. Pero eso tiene sentido. No tiene sentido. Y no tiene sentido por este hecho. Si yo quito la selección de... para no poder verla de los verdes. ¿Ok? Sería un desastre si quieres agarrar la esquina y quieres como que... bueno, voy a agrandarlo un poco más. Bueno, imagínate. Empezando por ahí. Pero ahora te pregunto yo. Vean esto. Aquí. ¿Hay diferencia en que ustedes lo vean así a que lo vean así? Ok, sí se nota un poco. Pero si esto en realidad va a ser una pieza de una sala, ¿lo notan? ¿En serio? No. ¿Sabes quién sí lo va a notar? El render. Que se le va a tardar 200 veces más en renderizar si lo hacen así. Entonces, por favor, lo que les digo a todos mis alumnos, comedidos con la cantidad de vértices que usan. Primero porque mientras más vértices, más difícil de modelar. O sea, si yo a esto le pongo 20 vértices, ya vértices, es excesivamente. Si yo digo vértices, miren todos los vértices que hay solamente para modificar. No tiene sentido. Es tanto el punto así que para mí esto con 3 subdivisiones es suficiente. ¿Okay? Y es necesario que sea con subdivisiones. O sea, no hay otra manera de hacerlo. O sea, que sea un radio de giro y ya. Con Non-Uniform Rational B-Splines sí lo puedes hacer. Los NURBS. ¿Okay? Voy a enseñar uno. ¿Ah? ¿Perdón? Te voy a enseñar uno. Sí, pero es que los NURBS son solamente una plataforma de modelado, no son una superficie de renderizado. ¿Ok? Uy, no quiero entrar tanto ahí. Tú no puedes mapear correctamente una superficie NURBS. ¿Ok? Tú no puedes generar la textura correcta de una superficie, no hay cómo hacerlo. La tecnología no ha llegado ahí. ¿Por qué? Porque los polígonos son muchísimo más fáciles de mapear. Tú puedes usar un NURB para generar un polígono, pero desde los NURBS hiciste un polígono, pero nunca lo dejas como NURB. Ok, entonces vamos a dar un poco más de detalle. Ya tenemos esto aquí, vamos a hacer lo mismo con la de abajo, seleccionamos esta y esta, y esta, y seleccionar una que no es, ¿cierto? Y ahora fíjense, ¿cómo es para extruir? ¿Cómo es? Sí. Sí, derecho. derecho. ¿Y dónde está extrude? Justo en la parte de abajo, ¿cierto? Extrude face. Ahora miren, si yo tengo esto así, yo quiero extruir. Ustedes siquiera vieron cuando yo saqué la herramienta extrude. Y ahí está la herramienta para extruir. Vaya, predijo lo que yo quería hacer simplemente con el movimiento del mouse. Lo voy a hacer de nuevo. Shift, botón derecho, extrude face. Ahí está. Pero yo simplemente puedo hacer en orden número Shift, botón derecho, extrude face, y él ya lo extruyó. Porque por el movimiento Maya predijo cuál es la herramienta. Aunque no te he disparado sobre la caja de Extrude Face. Esto requiere práctica, habilidad, ojo humano, una cantidad de cosas. Pero Maya lo aprende. Y llega un punto donde ustedes, sin darse cuenta, están trabajando sin que ni siquiera las cosas aparezcan. Y por eso cuando la gente te ve trabajando en Maya, pero ¿cómo lo estás haciendo si no sale menos? Y, o sea, pareciera que es como Matrix, como si tuviera... Entonces, ¿en dónde tengo que extruir? En la local, en la... ¿Cómo se llama? En la... y aquí se me fue la palabra. En la relativa de Z, vamos a sacar un poquito. Ahí está lateral. Ah, mira, está perfecto.
Ya sabemos que tenemos un errorcillo por acá, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a arreglar este señalado por acá. ¿Y con qué letra, con qué tecla arreglo? Pequeño. Hago snap en vértice aquí. Hago snap en vértice. Siempre tienes que buscar una cara que no te choque con otra cosa cuando quieras seleccionar. Claro, porque si yo por ejemplo quiero seleccionar estos vértices y hago algo como esto, ahí también, ¿verdad? Estás agarrando No. atrás, estás agarrando atrás. ¿Qué? Cuidado. Entonces la curvita en este caso es caso contrario. Jesús, ¿cómo hago? Sí. ¿Te vas al panel de allá? Ah, Al no, panel. yo no he hecho beber todavía. No importa. ¿Con qué? Lo primero que tengo que hacer es que ir a su componente, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? ¿Quién sabe? Sí. No, el componente de una Ahí pieza. está en el... No, botón derecho. Botón derecho, Edge. ¿Cierto? ¿Cuál tengo que seleccionar ahora? ¿El de aquí arriba o el de aquí abajo? Miren la curva de abajo hacia arriba. ¿Cuál? abajo. Entonces, este y un pequeño truco. Yo podría shift este. ¿Cierto? Un pequeño truco es que si yo quiero hacer una selección desde aquí hasta aquí, yo selecciono el primero, shift, doble clic al último. ¿Ok? Y me va del primero hasta el que yo quiero. Y no estoy agarrando el que atrás, Y el de atrás no lo agarro. porque estás pasando por... Ay, cómo me gustaría poderte responder eso. Pero es que Maya simplemente lo sabe. Maya ve Él que vio el movimiento que Ah, hiciste. Ella viene haciendo un recuento de todo lo que no se ha tocado. exactamente. Mira, yo hasta ahora jamás se ha equivocado. Te estoy diciendo que es jamás se me ha equivocado. Simplemente él sabe para lo que estás haciendo. Llámese, o sea, podría ser porque no estamos modelando nada acá, podría ser porque la cámara la pasé por delante, pero es que no. Porque si yo agarro este y me voy por detrás, le hago shift doble clic, me lo va a seleccionar por donde es. Es Maya, es así de simple. Porque pareciera que como por allá no hay historia de que no has tocado nada. Puede irse por ahí. Entonces, shift, botón secundario, bevel edge. Voy a mi historia de construcción, tengo que modificar el fraction, ¿ok? Y lo llevo hasta 1, el valor es 0, 1. Y si se fijan, el 1 no me llega completamente hasta el borde. Eso es por la distancia de extrusión. ¿Okay? Simplemente los vértices ya no tienen hasta dónde llegar, si no entonces comenzarían a corromper el modelo. O sea, no se junta uno solo, sino que tiene Ujú. Entonces, ¿cuántos segmentos le dije que es lo más o menos sano? 3. Y ahí tenemos la curva. Entonces, yo los puedo aburrir haciéndole eso a cada uno de ellos. Fíjense que yo, por ejemplo, podría seleccionar este, doble clic, este, doble clic, bevel, y yo hago bevel de una vez en los dos, ¿te fijas? Entonces, friction, un poquito menos, como por ahí. Segmentos 3, ok, entonces ya puedes ir modelando la pieza. No los quiero aburrir haciendo eso con cada una de las cosas porque ya simplemente ya vamos a usar la herramienta. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver, en la vista frontal no le hemos hecho nada. Esto tiene como secciones para compartimientos, ¿cierto? Okay. Los huequitos de la gaveta. ¿A quién se le ocurre cómo los podría hacer? Diría que crear, porque Illustrator serían nodos, o secciones de acá, necesito que saques otra cosa. Haría primero una cara rectangular. Se dividiría como una sección y después tres secciones en esa misma dirección. Ahí está. Lo que ustedes están llamando se llama un booleano, donde tú usas una pieza y la usas para cortar otra pieza, ¿cierto?
Eso no sé cómo se llama en AutoCAD. Extrusión, sustracción. Ok. Los booleanos son... ¿Cómo ponerlo que no suene tan feo? Son, yo creo que lo peor que existe para modelado 3D. Son lo peor. Nunca uso. Tanto es así que no se los voy a enseñar a usar. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera hacer esto, ¿ok? Vamos a vista de grado. ¿Por qué es lo peor Cuando yo hago una herramienta, yo sí se lo voy a enseñar, pero lo van a ver con calma. Cuando yo le digo a una pieza que sustraiga a la otra, Maya genera vértices y bordes que no vienen y no van a ningún lado. Y eso genera lo que se llama superficies ciegas. ¿Okay? Aquí todos mis vértices nacen de un sitio y van hacia un sitio. Tienen una dirección. ¿Okay? Más adelante vamos a ver qué es la dirección. Si yo le hago un booleano a esto y le hago un hueco, esto simplemente va a tener un hueco. Pero ese hueco no va a nacer desde ningún sitio. No va a haber un vértice, no va a haber borde que sostenga a ese hueco. Y eso va a generar errores de normales, errores de parametrización, errores de mapeado, errores de iluminación. Es horrible. Los booleanos son... Y es tanto así que llega un momento que tú dices, le voy a hacer un hueco aquí, le voy a hacer un hueco aquí, le voy a hacer un hueco aquí, y de repente la pieza desaparece. Desaparece. No tiene pieza, la perdieron. ¿Por qué? Porque el booleano tuvo un error. O sea que lo fácil se convierte en un desastre. ¿Qué pasa? Lo que estaba diciendo Daniel es por ahí donde se va. Ya yo les enseñé que hay una herramienta que es para agregar más vértices, el Insert Loop Tool. ¿Recuerdan? Insert Edge Loop Tool. Con esta herramienta, ¿ok? ¿Dónde va a necesitar nuevos vértices? Uno aquí, ¿cierto? A ver, más adelante les voy a enseñar esto. Necesito uno aquí, ¿cierto? Por acá. La puerta está cerrada, pero yo obviamente sé que esto debe tener una pieza por acá, una extrusión acá. Sin embargo, en caso de que no me importara, no la hago. Muy bien, muy bien. Estos son los que se ven. Okay, este es el único hueco que se va a ver. Tanto es así que entonces, si vamos a decir eso, solamente voy a necesitar este y este. Y el horizontal de la tabla de división. Okay. Ahorita no es. Ya no hay por qué. Entonces, ¿qué herramienta tengo para hacer que esto sea un hueco? Extruir. Selecciono mi cara y cuando la extruyo, ¿tiene que ser a juro hacia adelante? No. Ya tengo mi hueco. Y esta cara nace desde vértices que tienen una dirección. Más adelante, cuando aprendemos a ver sobre las direcciones de un objeto, vamos a ver lo importante que es que, ¿te acuerdas que les dije que no iba a hacer la subdivisión de una vez? ¿Cierto? Ahora sí la voy a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haría, por ejemplo, la tabla? Destruyes una de las caras. ¿Ah? Destruyes una de las caras internas. ¿Y cómo hago para que quede justamente en el borde? Con snap. Seleccionas el vértice. Con snap. ¿Cómo? Vértice hasta el otro. Pero es que se me olvidó. De pequeña. Ya sabes. Ok. Una pregunta. Cuando ahorita hiciste las subdivisiones horizontales y verticales, o sea, ¿cómo se hace cada uno? O cómo saber que quiero una vertical y una horizontal.
Insert Slope Tool, esa como se llama la herramienta. Si tú quieres hacer una aquí, ¿te vas a ir acá? No, te vas a ir acá, no tiene dónde agarrarse, ¿cierto? Ok. Te vas a algo que él sí tenga dónde agarrarse. ¿Ok? Ah, ok. Ahora, si quieres una aquí que pasa por todo esto, ¿te vas a ir acá? No. Pero hacer aquí no hace nada, te vas a otro vértice. Porque estás modificando vértices. Si es vértice, trabajas con vértices. ¿Vale? Ok. Ahora, si lo que no se ve no se modela, ¿cuántas caras hay ahí al hacer esta plaquita que están de más? ¿Y por qué? Voy a echar para atrás de nuevo. Había una gaveta que estaba La cara a la que choca la tabla. Ajá, una. La tabla posterior. Ajá, dos. Y la cara Y que la se- cara de la tabla que choca. Exactamente. Y tres. Esta cara fuera y la cara que está por detrás, voy a borrar esta, de esta señora, fuera. ¿Ok? Así de maniático hay que ser en realidad con el 3D. Y de hecho esta cara fuera. Pero yo la cara ahorita la necesito para llegar Pero hasta... disculpa. Las eliminamos para eliminar cosas que sobren. Ajá. No porque no las podamos dejar. Pues. O sea, si se se tarda más en Ahí renderizar. ahí está lo maniático. Eh, ¿Cómo es que se llama? Reglamentos internacionales me obligan a decirte que no importa si las dejas. Pero sería mejor que no las dejaras. No, era simplemente ¿sabes? Porque es un recurso que, o sea, un objeto que va a estar consumiendo recursos. Sí. El problema es que ahorita estamos haciendo ok, es solamente un mueblecito. Pero cuando ustedes hacen un centro comercial de 26 o 30 millones de polígonos, si ustedes no hacen eso, se van a dar cuenta que tienen alrededor de 4 o 5 millones de polígonos que no están usando. Y 4 o 5 millones de polígonos son una casa entera. Un edificio de baja poligonización entero. Estacionamiento. Un estacionamiento entero. Un personaje 3D entero. ¿Me entienden? Es así, es a esa escala la que tienen que ver. Ahorita ciertamente no importa, pero es así que tienen que trabajar. Entonces, esta cara fuera, ¿cierto? Y esta cara, También fuera. pero si yo la borro, entonces tengo un problema, que entonces tengo que seleccionar por vértices, es más difícil de... Pero entonces voy a usar esta cara, y cuál peón la voy a usar a mi favor hasta que me sea útil. Ahí ya hizo snap, ¿cierto? La cara todavía está seleccionada, ¿cierto? Fuera. ¿Vieron lo que pasó? La usé, la llevé, modifiqué toda la geometría y después la borré. Entonces ahora sí, esta geometría está funcionando como yo debo, o debería funcionar. ¿Okay? Vamos bien. Sí. Vamos a hacer esta piecita que está acá. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos hacer? Pudiese hacer Creando una sitios. primero y después hacerle un mirror, un Ajá, copy, pero ¿cuál es su base? Subdivisión en la parte un de cubo, de haría un arriba. cubo arriba para modelarlo en base a una de las caras de la repisa. Haría Ok, les pregunto, hasta ahora, ¿cómo lo ven? Yo puedo ver esa pieza en que está al frente. No, vamos a verlo. Ok, esta historia de construcción ya me pone nervioso. Vamos a borrarla. Edit. Delete all by type. History. Editar, borrar todo por tipo de historia. Con esto elimino toda historia de construcción de la escena. Si ustedes tienen muchos objetos que tienen varias historias de construcción y solamente le quieren borrar la historia de construcción a un objeto, entonces edit, delete by type,
history. Fíjate que está delete all by type y delete by type. Delete all by type borra toda la historia de construcción de toda la escena. Y solamente by type, solamente de ese objeto. Entonces, ¿okay? En escenas grandes, esto puede hacer que el archivo pese 500, 600, 700 megas menos. ¿Okay? Entonces, historia de construcción siempre limpiecitas. Personas que saben lo que están haciendo van a modelar. Entonces, problemas con la herramienta de extrusión, no es muy simple. Con la de Bevel, tampoco. Insert Edge Loop Tool es simple también. Podemos ver una herramienta nueva. Ok, entonces, desde la vista lateral, sin nada seleccionado, si quiero, ¿cómo se llama? Crear o modificar, ¿cuál es la tecla? Shift. Shift. Entonces, si no tengo nada seleccionado y presiono Shift, ¿qué puede creer Maya que quieres hacer? Crear. ¿Okay? Entonces, crear planos, crear cilindros, crear cubos, o una herramienta muy interesante, crear herramienta de creación de polígonos. Y con esto, sí, no es imposible no reírse. Lo que pasa es que en la oficina tenemos una persona que nos ha ayudado a hacer 3D, que no sabe pronunciar nada en inglés. Entonces yo le digo, sí, botón derecho, Create Polygon Tool. ¿Cómo es que se llama? Create Polygon Tool. Entonces, Create Polygon Tool. ¿Qué dice? Click to place each vertex. ¿Okay? Simplemente con el Create Polygon Tool tú puedes generar piezas que al tú dar Enter se genera una pieza bidimensional. ¿Ok? Que cuidado con lo que pasa con el pivote. Por ahora no le vamos a prestar demasiada atención. Por ahora. Entonces, vista lateral, Shift, botón derecho, Create Polygon Tool. No les voy a decir dónde está esa herramienta oculta dentro ni del hotbox ni de la herramienta. Siempre sáquenla de aquí porque no hay manera más rápida de llegar a ella. ¿Okay? Entonces, ¿Cuál era? Shift. Shift, botón derecho, Sin nada seleccionado. sin nada seleccionado. Si yo hago Shift, botón derecho aquí, Esta herramienta, vamos a decir que dibuja, pero veo que existe pura línea. sí, porque son polígonos. Acuérdate que los polígonos no tienen eso se llama tangencia. ¿Okay? Ok, Shift, botón derecho, Create Polygon Tool. Y tenemos un problema. Es que si yo comienzo a hacer esto aquí, acá, y aquí, y aquí, y aquí, ¿eso está quedando perfectamente vertical o horizontal? No. Pero si yo nuevamente Shift presionado y hago clic hacia arriba, él me va a mantener solo la vertical. ¿Sí que? Si yo mantengo Shift presionado, él solamente me va a mantener 90 grados siempre. Si hago clic hacia arriba, vertical. Si hago clic hacia un lado, horizontal. ¿Se fijan? No importa dónde esté. Entonces con esto tengo una herramienta bastante poderosa al momento de modelar. Entonces esto lo voy a dejar como por aquí. Subo como por acá. Por acá. ¿Alguien predice por qué yo no estoy haciendo las curvas? Porque después las hace. Ok. Aquí pasó algo, y es que este último vértice no quedó perfectamente con este. Simplemente selecciono este vértice y lo alineo con este. Okay. Perdón, display, show all, oculté todos los polígonos. Esta es una cara bidimensional, simplemente botón derecho face. ¿Qué tengo que hacer? Extruirla. Extrude face. Y ahora bien, les tengo que enseñar una cosa importante que se llaman las normales. ¿Alguien las ha escuchado? Las normales les dice al 3D cuál es su
cuál es su dirección positiva. ¿Ok? ¿Cómo así? Si yo estoy modelando esta mesa, las normales tienen que estar siempre marcando a la parte que vea la cámara. Quiere decir que la normal positiva tiene que estar de este punto hacia arriba, de esta cara hacia afuera, de esta cara hacia abajo. ¿Ok? Y la normal, al momento de destruir, siempre me la va a marcar Z positivo. Quiere decir que si yo voy hacia la normal, es así. ¿Ok? ¿Qué pasa si voy hacia el otro lado? A eso iba. ¿Ok? Se está generando una superficie ciega, donde las normales están mirando hacia adentro. ¿Ok? Maya 2015 tiene esta nueva herramienta que te dice cuáles son los objetos que están con las normales invertidas. ¿Ok? Y te las va a mostrar así, negras. Tanto así que ni siquiera puedes ver lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? No ves los vértices. Sí. Entonces simplemente lo puedes solucionar moviendo esta cara hacia afuera y ahora normal se arregló. ¿Ok? Como una medida que la metes, que la pones al revés. Exactamente, tal cual. Una normal mala da errores de iluminación, da errores de mapeado, se están animando. Imagínate que tienes una cara que vas a bajar una lágrima, ¿verdad? Si la normal está hacia adentro, la lágrima se va a meter por acá y va a comenzar a correr por dentro de la cara, ¿entiendes? Cosas así. Porque en ese caso de dinámica necesitas el choque de la normal de la lágrima con la normal del cachete para que ambas superficies se vean por donde tienen que aterrizar. Es así de delicado. Entonces, esta pieza, tenemos este problema con el pivote. Modify Center Pivot. El pivote está ahora en el centro. ¿Ok? ¿Entendieron lo que pasó? Modificar, centrar pivote. Y con eso arreglo el error Una vez que haces eso, modificas el pivote de esa pieza o de todo el universo. de lo que tengas seleccionado. ¿Ok? Entonces vamos a vistas frontales. La pieza lo pongo por aquí. Modifico estos vértices y los llevo hasta más o menos donde deben ir ellos. Fíjense que aquí estos vértices deberían estar pegando justamente con la mesa, ¿cierto? Que están como flotando. Ahí está. Y ahora simplemente Hiciste snap cara con cara. vértice con cara. Vértice. Simplemente selecciono este vértice, este borde, perdón, bevel edge. Subo su fracción, subo sus segmentos y tengo un problema. ¿Ah? Vendieron nuevas caras. Pero hacia adentro. ¿Ok? Pero la cara original estaba hacia afuera. Maya no sabe si eso es lo que quieres que suceda. ¿Ok? Entonces él te da las dos posibilidades. Te voy a dejar tu cara original, pero también te voy a hacer la curva. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Action. Segmentos. Unos 10 segmentos, está bien. ¿Cómo se les ocurre? Voy a borrar la cara. Y el vértice. El vértice. El borde en realidad. Botón El derecho, vértice, el borde. Edge. Delete. Ya. Problema resuelto. Perfecto. Entonces, este lado va a tener problema. No, porque al yo hacerle bevel edge, ¿ok? Ya tenemos esta pieza hecha. Yo les había dicho al principio, para duplicar es control D. Duplicamos la pieza. Y no puedes duplicar que lo pongas en el sitio donde quieras, solo va. Sí, pero te requeriría snap y te requeriría que ya tú sepas la distancia y todo eso. Sí existe, hay una manera de... Más adelante van a ver una cosa que se llama Duplicate Special. Edit, Duplicate Special.
pero ya va. Y bueno, esto está luciendo bastante bien para lo que yo necesito. Esto simplemente se soluciona con un cubo, la parte de atrás. Okay, entonces esto vamos a llevarlo por acá. Esto vamos a ponerlo como por aquí. ¿Alguien se está fijando lo que estoy haciendo? Sí. Estoy tocando el pivote de la pieza. Miren dónde está el mouse y miren dónde está el pivote. Pero Mira, ya que tocaba la, Ajá, ya pero tocaba la X, se puso amarilla, ¿no? sí, pero o sea, yo por Porque ejemplo, está seleccionando Nada más. Maya, todo lo que ¿se está en la acuerda? cara. El botón del medio del mouse le dice a Maya, lo que sea que tenga seleccionado, desde ahí lo vas a mover, no importa dónde esté el mouse. Entonces esto les da Ese es el botón del medio. el botón del medio del mouse. Yo lo pudiera mover con el botón primario estando aquí. Pero imagínense que tienes una pieza que necesitas, que está lejísimo y te tienes que ir a otro sitio de la escena para hacer snap. No la puedes ver. Con el botón del medio entonces puedes mover la pieza, aun cuando no estés seleccionando el pivote. ¿Ok? Entonces, aquí. Bien, esto entonces tiene una piecita que es como una pequeña repisa aquí, control duplicate, la rotamos. De hecho, tienes la línea puntera en la vista lateral. Ujú, exactamente. Y pareciera que tiene cierto. Beber. Pero Vamos a ver. También podría usar el luz y sacarlo, ¿no? ¿Perdón? Claro, claro. Sí podrías, pero si lo hago si extruyo, voy a extruir desde aquí y fíjate que la pieza es entre, solamente en la parte de adentro, ¿te fijas? Entonces esta sección vamos a llevarlo como está por acá y esta como está por acá. no borras las caras. No hace falta. Ah, que no se puede. Muy bien. Está bien. Este y este tienen un bevel edge. Pero si me fijo es como un ángulo recto, por lo que veo aquí, ¿cierto? Entonces este ángulo sí se lo voy a dejar recto. Ahí. Y fíjense que poco a poco, con herramientas sencillas, ya he ido modelando una pieza que es relativamente compleja. Es como a paso. Y lo importante es que no estoy llenando de geometría innecesariamente la pieza. Solamente genero geometría donde necesitas geometría. Y secciones donde hay más poligonización es porque simplemente no hay detalle. Ahí. Okay. Yo voy a generar un archivito en Dropbox donde yo les voy a dejar este mueble. ¿Okay? Porque me gustaría que, a ver, esto no les voy a evaluar, no les voy a poner puntos, pero sí les voy a dejar material de apoyo para que puedan hacer lo que están haciendo, lo que ven conmigo en clase. Entonces lo que voy a hacer es que ahorita me dejan en un papel sus emails y yo les paso por Dropbox la carpeta compartida donde yo les voy a ir lanzando información de Maya. Déjame parar este video aquí. Stop.